España pronto se convertirá en un país muy poderoso, extremadamente poderoso. Los países de grandes potencias han empezado muchas veces de la nada. Si miras la historia de cada país, de cada nación, no empezó con grandes glorias. España, por ejemplo, que va a ser el que va a pegar fuerte, si miramos la historia de España, está llena de actos heroicos, de guerras, de conquistas. De hecho, medio mundo fue conquistado por los españoles, ¿no? Llegó a ser un momento en que España, se decía aquellos de que en España no se ponía el sol. No es que España descubriera constantemente 24 horas el sol, no, que había zonas que eran representantes de España o pertenecientes a España que daba el sol. O sea, que donde quiera que estaba en la Tierra había algo que daba el sol. Que había algo de España perteneciente. Llegamos a ser una potencia mundial. En Sudamérica, Centroamérica, en Asia, en África, España. Luego la decadencia vino ya con el tiempo, la corrupción. Sí, la corrupción de políticos, de trapisondería, de guerras perdidas, de corrupción, etcétera, 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 que fue deteriorando el poder de España, ya llegando ya a pérdidas extraordinarias de terreno, de poder adquisitivo y de influencia. Pero no obstante, España pronto va a ser un país extremadamente grandioso. Se recuperará todo, el imperio. ¿Por qué digo España? Por ejemplo, hay potencias que han conseguido poder económico y poder político por medio de sus productos naturales, sea petróleo, sea oro, uranio, etcétera, que ese poder, esas zonas poderosas territoriales, pues han hecho posible que haya una afluencia política y económica con otros países, que es decir, comprando, vendiendo, tal. Y España parece que últimamente, hasta los últimos años, décadas, ya empezó a perder todo. Perder colonias, perder poder adquisitivo, perder influencia, perder todo. Poco a poco va decayendo. Se dice aquello de que contra más alto sube algo, la caída es más fuerte. Eso es una forma metafórica de decir, ten cuidado que contra más subas, la caída después es más fuerte. Y es verdad. Pero, ojo, siempre hay un volver a empezar. Siempre. Porque, de hecho, el espíritu español es un espíritu hasta el día de hoy fuerte. Lo tenemos en la sangre. Lo llevamos los españoles. Todo. Esa influencia, ese, digamos, espíritu. Se dice siempre, y todo es conocido, que los latinos, los españoles, que somos realmente lo que llevamos el lenguaje y la cultura española a medio mundo. O sea, toda Sudamérica habla español por los españoles, claro, no por Centroamérica igual, Norteamérica, parte de California y tal, todavía hablan español. De hecho, fíjese que en Norteamérica, que es una potencia mundial, obligatoriamente la policía norteamericana tiene que aprender a hablar español, porque mucha influencia de trabajadores sudamericanos, centroamericanos y tal, viven en Norteamérica y claro, muchas veces hay conflictos policiales y la policía para estas urgencias, estas atrocidades o crímenes o atentados, tiene que intervenir la policía y entender el idioma. España lo llevamos en la sangre, es decir, la conquista de los españoles, lo llevamos, somos aventureros, somos, digamos, de cachondos, nos reímos de cualquier cosa, somos romanceros, es decir, lo llevamos en la sangre. Ahí se dice que, por ejemplo, los europeos, que son un país poderoso también, pero y es otro espíritu. Cada nación tiene un espíritu, que quiere decir una forma nacional de ser, la personalidad. Y no va a comparar un país norteamericano de cualquier país, ¿no? De Holanda o de Suecia, Escandinavia, que son contra más alto, más cerca del polo, más fría la gente. Son serios, no quiere decir que sean cosas perdidas, no, pero son serios, son diplomáticos. Ay, sí, no. Y el lenguaje, ya, el espíritu español es más tirapalante, aventurero, cachondo, de risa, y lo llevamos, es algo, una forma viva de personalidad. Pero claro, ¿por qué eso? Porque lo llevamos en la sangre.
porque de toda la historia de España, de toda, somos un país de conquistadores, aventureros, de las guerras, fíjate, las guerras civiles españolas, la lucha del español por una ideología, por lo que sea, echamos a patadas a los franceses con la guerra napoleónica, que no podía nadie con ellos, nosotros a patadas y a palo y se fueron corriendo. Y de hecho, voy a decir una historia sobre España y la guerra, ¿no? Ya conoces, bueno, pero no meterme ya en política, pero es decir, histórica, que cuando la guerra civil española, pues era una lucha entre españoles, por un ideal político, de izquierda, derecha, tal, pero eran los dos bandos aguerridos, españoles contra españoles, es decir, era muy difícil saber y asegurar quién iba a ganar la guerra civil. De hecho, la ganó el que más poder tuvo económico, militar, de potencias, cuando el general Franco y tal ayudó mucho a Alemania y otros países. Pero bueno, no ese es el asunto político. Es decir, los españoles, es conocido la guerra civil española, pues los dos bandos, pues una heroicidad impecable, grande, que asustaba a todo el mundo. Era el periodo de que todo el mundo estaba pendiente de la guerra civil española. Muchas veces en la actualidad hay guerras, por ahí en Centroamérica y Sudamérica todos los días, y ya veréis lo que pasa con Ucrania, con Rusia, pero siempre ha sido muy popular la guerra civil española. Es decir, pero hay un detalle interesante, fíjese, la guerra civil española, el general Franco, pues tenía una alianza con Alemania, que entonces estaba el Tercer Reich, ¿no? Ya saben, y entonces tenía una aliación política o ideología, lo que fuera. Entonces Franco, el general Franco le pidió ayuda al Tercer Reich alemán, que se podía ayudar con soldados alemanes, porque tenía carencia de armamento. Entonces, en los años 30, pues, aviones de estos de chatarra, ¿no? Y no tenían carros de combate muy nada. No valía no había gran producto bélico de nada. Era cosa muy rutinario todo. Y los alemanes dijeron, de acuerdo, os ayudamos. Y mandaron la división Cóndor, una división de alemanes, que eran también muy fieros, muy aventureros, fuertes, y bueno, y ya saben, es trágico, dramático, pero en fin, ganaron el general Franco, ganó la guerra, pero con ayuda exterior mucha, pues también ayudaron los italianos y ayudaron todo el mundo. Pero el momento bélico de los españoles era extraordinario. Había mujeres en la parte de la izquierda, ¿no? Había mujeres más valientes que los hombres. Que conste, voy a decir una cosa, yo he vivido muchos años paraguista en la Legión y todo esto, y entonces antiguamente no se permitía la Legión española, fundada también por Franco y el teniente coronel Millán Astray, ¿no? Pero que era el espíritu legionario y lo sigue siendo, vamos, fantástico. El ver hoy en día, después de años de fundar la Legión, un desfile de la Legión causa impresión, causa emoción. Es una forma, digamos, bélica o espiritual de ver un ejército que ya hay mujeres en la Legión hace ya tiempo. Porque cuando yo estaba no había mujeres, solamente era hombre. Se suponía que la mujer no podía combatir, que combatieron en la Guerra Civil Española, mujeres. Son muchas, tan heroicas como los hombres, ¿no? Pero se decía que era más discreto que la mujer estuviera en casa, era la ideología del catolicismo, la mujer y la sartén, la cocina también, ese era todo su lema, y que la mujer tenía que estar sumida al hombre y cosas así, ¿no? Pero era una ideología estúpida. Pero bueno, la guerra fue extraordinaria y ganaron por fuerza de que hubo mucha ayuda y ganaron la guerra. Muy bien, paz. La guerra civil terminó y paz. Y entonces ya empezó la reconstrucción de España. Ya por el año 31, 39, 40, ya paz. Pero la guerra de Alemania continuaba. Entonces ya querían invadir Rusia también. Invadieron Holanda y Francia y todo aquello, y Rusia. Pero cuando el Führer en los alemanes le hicieron a Franco en Endaya, que fue una interview, ni uno se fiaba del otro. Franco no se debía meterse en Alemania para pactar ni a España, no se fiaban ninguno. Y entonces en Endaya, un puerto central de Francia, ¿no? Entre España y Francia, pues tuvieron en un vagón una interview, un acuerdo entre Adolf y el general Franco. Y entonces fue interesante que le dijo, bueno, pues le dijo el del Tercer Reich, oye, ayúdame ahora, que ahora necesito tu ayuda, ya te he ayudado yo con la división Cóndor, he mandado carros de combate, aviones antiguos, los Junker aquellos, que eran chatarra, y entonces dice, y bueno, ganaste la guerra, ahora ayúdame tú a mí, que yo necesito entrar en Rusia y tal cual.
Y es curioso, es histórico, que ya se lo dijo al general Franco, a mí este el favor, ahora ayúdame tú a mí, con los españoles, porque... Y le dijo, el general Franco le dije en Endaya del Vago, no, no, mire, y yo con gusto le agradezco todo su apoyo, espero pagarle algún día, pero no, no, hemos terminado la guerra civil española, le dijo, y no puedo meterme en otra guerra, porque hay que sacar a medio España destruido, de ciudades, de ruinas, de los trenes, pues un bombardeo constante y tal. Ahora ya hemos ganado la guerra, civil, le dijo Franco, y tenemos que ganar la paz también, tenemos que reconstruir España, no podemos meternos ahora en nuestra guerra, no hay, lo siento. Pero le dijo Franco, pero si quiere una cosa, la ayuda que se puede hacer es voluntario. Y le dijo Franco, si quieren voluntarios españoles, entonces que vayan. Y estamos de acuerdo en dejarlo que se vayan ahí a ayudar a los alemanes. Tal. Y se formó aquella, se llamaba la División Azul española, que entraron italianos, entraron franceses, mucho a ayudar a Fidesz. Y entonces ocurrió lo siguiente, que cuando terminó la conversación en Daya con el Adolf en el vagón, bueno, y le digo Franco, nos vamos muy discretos, todo muy astuto, bueno, nos vamos a España, que tengo todavía cosas que hacer en Madrid y tal, ya hemos formado un gobierno y tal, bueno, que le deseo lo mejor y tal, le mandaremos información, los voluntarios cogerán en tren hacia Alemania y tal, vale, muy bien, bien. Y cuando se fue Franco, de vuelta a España, entonces los generales alemanes de la SS y todo aquello, le dijeron al Führer, mire, una cosa, hemos estado en la conversación, este asunto, pero yo pienso que hemos entrado desfilando en Francia, los alemanes. Hemos entrado en Holanda, hemos entrado en Bélgica, hemos entrado en todos sitios. ¿Por qué no vamos a entrar en España desfilando también? Si ya han quedado en ruinas toda aquella gente. La guerra civil ha destruido toda España, no tienen medios, no tienen, ya te pasan hambre. Pues entramos desfilando, ya está. Y lo que diga el Franco, lo que diga, entramos y ya está. Invadimos porque querían entrar por España hacia África, a ayudar al general Rommel, el alemán, la división aquella de carro de combate. Bueno, y el Adolf le dijo, que era muy astuto también, a los generales, no, pero enseguida, muy cortonto, no, mire, sí, hemos entrado en Francia, y hemos ganado, pero no España, no, ahí no, es otra cosa. Le dijo, allí hemos entrado en cualquier país desfilando, y todos aplaudiéndonos, y todos con miedo, y sí, nos rendimos, pero no en Francia, y ahí entramos en España, como entramos ahí, y los españoles, como son, dice, nos echan a patar en el culo como echaron a Napoleón y todas las tropas francesas, a patar en el culo nos echan. Dice, esos no son como Héctor, ¿eh? El español, le dijo, son típicos aventureros, los llevan en la sangre, son tíos guerreros, dice, mucha la guerra civil era a las mujeres, a los niños, dice, era un espíritu de combate, no, allí no entramos, allí nos echan, y no entraron. Pero, en fin, el asunto que iba, ¿por qué dijo aquello Franco? ¿Por qué dijo aquello Hitler? Porque es verdad, todo el mundo reconoce que el espíritu español, el latino, el espíritu que llevamos, es un espíritu, una fuerza que lo llevamos la raza. Es diferente a mucha gente tiene otros medios, ¿no? Europeos o norteamericanos, otra cultura, otra cosa, pero el espíritu que dice la nación, las personas son masedumbre, ¿no? Sobre todo contra más al norte de Europa, más al polo norte, la gente más fría también, más discreta, más educada, lo que quiera. Pero el espíritu español es aventurero, hombres y mujeres, ya digo, que si tienen ocasión, que muchos, si este vídeo se verá en España muchos, vean los desfiles de la Legión Española. Y la gente se emociona aplaudiendo porque hay desfiles de otros ejércitos españoles, o de la Marina, o del aire, lo que quieran. Y bueno, van muy bien, pero nadie aplaude nada. Van con una cosa discreta, desfilando. Pero cuando entra la Legión con mujeres, y dice, la gente se emociona. Oye, y los tíos, las mujeres, oye, te emociona, la gente se emociona y aplaude. No aplauden a los otros ejércitos, que no quiere decir que no sean iguales, pero que ella, el espíritu, es algo, el valor, es que lo llevan dentro, es como una energía. Y entonces la Legión es conocida en el mundo entero, en la española, como un ejército extraordinario. El ejército que ha ayudado a muchos países que estaban en conflictos, lo sigue ayudando, no solamente en España, en otros países. ¿Y por qué digo esto? Porque España lo lleva dentro. España va a resurgir de sus cenizas. Va a resurgir de sus cenizas. Fíjese una cosa. Alemania, antes del Tercer Reich, había quedado por la Primera Guerra Mundial destruida. Destruida. Hambre, miseria, ruina, como quedaron otros países. Pero la guerra fue terrible, millones de muertos. Y quedó Alemania destruida.
Y empezó con el espíritu ese de la división de los nazis, de los desfiles, los gritos eufóricos, y reunió a toda Alemania y formaron ya una nación ya poderosa. Es decir, y de la nada, de ruinas que había quedado empezaron a ser un país que surgió de la nada, de las ruinas, de la miseria, de la posguerra, y llegó a ser un país dominando casi el mundo entero. No llegaron a ese dominio total. Pero España sucede lo mismo, con más ímpetu, porque Alemania no ha descubierto ningún país, no fue conquistar nada. Conquistó Europa, sí, en la guerra, pero no como España, que tenía colonia española en Sudamérica, en Centroamérica, en las islas, por ahí, en Filipinas, en África, en Norte de África, pues, todo sitio donde iba el español a conquistar. Eso no lo había hecho ningún país, ¿eh? No, no ninguno, sí, ha conquistado a una guerra tal, a una porción de terreno y ya lo llevamos en la sangre. Y es curioso que, por ejemplo, que es la verdad, no es fantasía. Se dice el centro mismo de España es Toledo, ¿no? Si me mira el mapa geográfico español, Toledo, pon. El centro, justo el centro, pon. Y se dice que la fundación de Toledo, que es la población más antigua de España, Toledo, que es justo el centro del territorio español, la península española, el centro, que fue fundada por un descendiente hijo de Noé, después del diluvio, que todavía está esperando el arca de Noé en el Ararat, que se sacará pronto. Ahí está, la que consiguió Noé y su familia 8 personas. Y de que se mandaron, después del diluvio, a fundar Toledo. Trajeron en naves, atrajeron a un hijo de Noé y una mujer, que la mujer se llamaba Tarsis, a fundar Toledo. No había nadie. El diluvio arrasó con todo el planeta, solo ceniza, barro, no había nada. Había destruido el planeta. Había desfigurado totalmente la geografía en todos los países. Y se fue a fundar Toledo. ¿Por qué Toledo? Se dice la leyenda de Toledo, que es verdad. Pero ¿por qué Toledo? Que es el país más antiguo, se dice, de Europa, donde la colonia de judíos es la más antigua de Europa. De toda la vida, los primeros judíos, después de Israel cayó, se fue a fundar Toledo. Trajeron Toledo. ¿Por qué Toledo? España es muy grande. Claro, hoy en día hay judíos por todo el planeta, ¿no? Pero España era el único país que trajo judíos. Se dice, y no es leyenda, es verdad, que se mandó a Toledo a un hijo, digamos, Salomón, hijo del rey David. Bueno, ya conoce la historia, es por resumiendo todo, Salomón le dio Dios su sabiduría porque David, el padre, que mató en una pelea al gigante Goliat, filisteo, bueno, ya saben, dice que tuvo varias mujeres, David, ¿no? Y tuvo varios hijos. Bueno, David tuvo a Salomón tal, pero que David le dijo a Dios, Jehová Dios, el Dios de Israel, bueno, pues, Señor Jehová, en una oración, quiero hacer un templo, porque llevaban siempre el arca de la alianza, que la hizo Moisés en el monte Sinaí, en el desierto, siglos antes, siempre la llevaban en una tienda de campaña, la llevaban 4 levitas, entre 2 farales, 4, portaban el arca de la alianza, que ahí había las tablas, segunda tabla de Moisés, y parte de una jarra con maná del desierto, que tuvieron 40 años y tal cual. Y dice, quiero hacer un templo, dijo a David en una oración a Dios, y para que no llevemos más el arca una tienda de campaña. ¿Cómo es posible, decía David, yo el rey, que vivo en un palacio tal, y el arca, tu presencia en el arca de la alianza, en una tienda de campaña, con el viento, la lluvia? Y en un sueño le dijo a David, no, mira tú no, tú eres un hombre de guerra, tú eres un aguerrido, un héroe para toda la nación, has matado a Goliat, has honrado el nombre de Jehová Dios, que lo haga tu hijo Salomón. Y a Salomón le dio super sabiduría. Super sabiduría. Es una influencia por haber hecho el templo, que en 6 años y medio hizo un templo fabuloso. Pero son detalles que la gente no habla mucho de ellos, y los arqueólogos menos. Y entonces hizo un templo, que allí se dejó el arca de la alianza, y ya en vez de llevarla a una tienda de campaña, porque empieza el invierno con la lluvia, con la niebla, pues era un desastre. En el templo de Salomón, en el centro, para que los adoradores de Dios, en aquel tiempo que entonces los judíos eran el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, entonces, pues vieran, no veían el arca, pero vieran que ahí estaba la presencia de Dios, y donde estaba la presencia de Dios había poder en toda la tierra. Y entonces a Salomón se le mandó, Dios conoce el futuro perfectamente, que fuera a un trabajo a España, y se llevaron una colonia de judíos a Toledo. Eso es historia mundial, historia de Israel, historia de Toledo. ¿Y para qué? Para hacer una gruta, una nave de bajo tierra,
y dejar allí el arca de la alianza. Yo no se sabía entonces, claro, Dios sabe el futuro. Pero si entonces Israel era un poder inmenso con David, Salomón, el rey más sabio de la tierra, con un ejército inmenso. Hizo en Salomón naves voladoras. Hay escritos antiguos, muy antiguos, que no los quiero enseñar, que había construido naves. La sabiduría que tenía era impresionante, era como un poderoso. Y había construido naves y llevaba guerreros Salomón, israelitas, a conquistar otros países del planeta Tierra. No en barquitos, ni historia, ni a caballo, en naves. Hay escritos antiguos que dicen que metía soldados y entonces de cada país que iba en todo el mundo, en todo el planeta. Por ahí tierras antiguas que se reconocen todavía, las minas del rey Salomón, las islas Salomón, y la gente, los arqueólogos se vuelven locos. Bueno, ¿y cómo saben? Pusieron este nombre Salomón a la otra parte de la tierra, porque estuvo allí Salomón y dejó ese nombre. Entonces Salomón se le comisionó ir a Toledo para dejar allí, en Toledo, hacer una gruta y dejar el arca de la alianza y un cronovisor, que se decía, un cronovisor, bueno, en aquellos tiempos sería una mesa mágica, que Salomón decían que hay escritos, lo que digo se puede comprobar en escritos antiguos, que la arqueología se niega a enseñar, porque eso rompe todas sus teorías, que habían visto que Salomón había construido una mesa mágica en la cual veía cosas del pasado, de la humanidad y del futuro, lo que hoy comúnmente se considera un cronovisor. Pero ya con la sabiduría de Salomón hay que compararla, es una super sabiduría. Cuando Dios da algo a alguien, algo poderoso. Y se le dijo que fuera a esconder esa mesa a Toledo, al centro de España. Y allí en grutas, que Toledo está inmensamente corrido por grutas, a varios kilómetros, debajo de Toledo, todo está infestado de grutas, de canales, de túneles. Y nadie se explica quién hizo esos túneles. Y Toledo está lleno de rocas por debajo. ¿Pero cómo? Y hace miles de años, ¿de qué? ¿Para qué? Que salen a la afuera, kilómetros afuera de Toledo, debajo de Toledo, pues Toledo es una montaña, túneles arriba y abajo. Y gente que se ha perdido en los túneles y ya no vuelve a salir, porque te pierdes en un túnel y ya no sabes dónde está la salida, porque es laberíntico y te pierdes en un túnel equivocado, vuelves atrás y ya y estás metido en el sitio equivocado y ya no sales. Y allí está esperando la mesa de Salomón, que es conocida por todo Toledo. Hay mucha gente, los ocultistas del Vaticano, que están buscando todavía hoy, que saben que allí está la mesa de Salomón. Se llama entonces, le pusieron nombre los romanos, la cueva de Hércules. No, originalmente era la cueva de Salomón, pero los romanos cambiaban el término. Cueva de Hércules, uno de esos dioses romanos tal. Allí está esperando la mesa de Salomón, el cronovisor de Salomón, dicho en términos modernos. Y Salomón hizo muchas cosas más. Aparecerá el arca de la alianza, porque el templo de Salomón, por la rebelión de los judíos, fue destruido por parte de Dios, Jehová Dios. Pero el arca no. Ya en tiempos de Nabucodonosor, que ya la rebelión de los judíos era patente, constantemente, toda la historia, los llevaba, desiliaba a Babilonia, luego a Siria, luego a Egipto, luego, y siempre rebelía. Y ya definitivamente se quitó el arca, que era el poder de Dios, llevada a Toledo. Está esperando el arca de la alianza, pero no todo el mundo puede entrar allí, porque si alguien veía el arca de la alianza que no fuera sumo sacerdote, moría. Ni Moisés, nadie podía verla. Decía ver a Dios y es morir. No podía soportar aquello. Era impresión. Está esperando. Pero está esperando algo más. Está esperando que hay gigantes dentro de rocas. Quiero decir, con esto es un resumen de lo que va a pasar en España, en Toledo y en otros países fuera de Toledo, para hacer de nuevo un país poderoso, España, como nunca ha conocido en la historia. Volverá a recuperar la fuerza, el poder, la soberanía. Hoy en España, desgraciadamente con otros países, hay muchas confrontaciones de ideologías políticas, cosas políticas, siempre la política causa confusión, división, etc. Todo eso parará, porque hay profecías en la Biblia, en el libro de Daniel capítulo, no me quedo, el capítulo 10, versículo, es que no estoy muy seguro, quiero leerlo, donde dice que aparecía en tiempo de fin un rey extraordinario. Pero quiero leerlo, para estar yo seguro de no confundirme en un texto. Daniel, vamos a ver si lo digo, Daniel, sí, quiero decir el texto exacto. Ahora, bueno, vamos, aquí. El capítulo 8
exactamente, versículo 23 al 25. Es una profecía de Daniel de lo que pasará pronto. Algo extraordinario y va a empezar en España. Capítulo 8, versículo 23 al 25 dice, Daniel escribe, que son todo el libro de Daniel es para el tiempo del fin, ahora, para toda la tierra, para todo. O sea, el libro de Daniel era cosa del pasado, para ahora. Lo que va a pasar ahora y de en adelante. El capítulo 8, versículo 23 al 25 dice, y en la parte final del reino de ellos, o sea, de todos los reyes, que ya están cayendo todos, porque ya se ve que son floreros que no valen para nada, ni para decorar. O sea, ya no, las gobiernos modernos no necesitan un rey, un vasallo y una corona y cosas. Necesitan un ejército competente, necesitan un orden, necesitan una democracia, y ya sobran. Ya hay mucha corrupción por ahí. Pero dice, ya al final llega todo ello. Y en la parte final del reino de ellos, habla de los reyes, a medida que los transgresores, los corruptos, siguen actuando hasta lo completo, se pondrá de pie un rey de fiero semblante que entenderá dichos ambiguos, dichos enigmáticos, ¿no? Y su poder tiene que hacerse potente, pero no de su propio poder, y de manera maravillosa actuará y causará la ruina. Daniel, capítulo 8, versículo 23-25. ¿Qué quiere decir? Que aparecería un rey extraordinario, que acabaría todo aquello, que acabarían todos estos reyes, uno detrás de otro, que ya están cayendo todos, y que harían grandes proyectos, este rey, grandes cambios, y haría grandes actos de justicia. Este rey aparecerá en España, porque hay profecías, muchas profecías, que los medios y la alcohol ya no quieren decir. Hay muchas cosas que la gente no quiere que le sepa. Por ejemplo, quiere que la UNESCO, por ejemplo, enseñar las ciudades antiguas que han hallado en la Luna, los primeros astronautas, ¿a qué no? ¿Quiere enseñar lo que hallaron en Marte? Pirámides y pequeñas poblaciones en Marte, tampoco. ¿Quiere enseñar la arqueología, la UNESCO, que hallaron en la Luna una nave gigantesca de hace miles de años? Una nave voladora, como la NASA, tampoco. ¿Que hallaron una mujer dentro? Tampoco. Te están engañando en todo. ¿Por qué? Por intereses, porque hay que desbaratar toda la historia de la humanidad. Todo ha sido una farsa, una mentira. Lo cual quiere decir que hay descubrimientos que no quieren que salga. No quieren que salga. He dicho muchas veces, por ejemplo, que hay descubrimientos que tampoco quieren que salga. Que dije en otros vídeos que el científico Nikola Tesla, o matemático, que descubrió un sistema para hacer energía libre, tu propia energía, sin costo. Una serie de pequeñas antenas, no lo permitieron y se la cargaron. Y que un español, hacía unos años, descubrió un motor para el coche, para el auto, para el avión, de agua. Fíjate que gasto agua, tampoco le permitieron, se lo cargaron. O sea que cuando aparece algo extraordinario que deshace negocios multimillonarios, desaparece la persona. No les interesa que alguien de un plumazo desbarate todo un orden corrupto, criminal y diabólico de mucha gente que ha hecho daño para ganancias extraordinarias a la humanidad. Este rey que habla, el gran monarca, ya verá que si miran por ejemplo en internet, profecías del gran monarca en España, léanlo en internet si es libre, menos mal. Y verá que aparecen cientos de profecías. Digo, como la gente no habla de esto, de que en el tiempo por fin apareció un rey, se llamaría el gran monarca, que haría grandes, extraordinarios actos de justicia en España, y que haría de España una nación poderosa de nuevo, grande, y que haría grandes proyectos. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué los medios no hablan nada de esto? Miren internet, que es un milagro en internet saber. Y verá que lo que yo diciendo es verdad, no estoy inventando cosas. Por lo cual quiere decir que he hablado de España, de la decadencia, surgirá una nación poderosa. ¿Por qué? Porque Dios predijo que de España empezaría grandes acontecimientos y una luz para el mundo entero. El mundo necesita luz, está en la oscuridad. Que las guerras, que la corrupción, que la droga, que los desengaños, que las mentiras, que las religiones satánicas. El mundo necesita una luz, una esperanza y un futuro. Y Dios ha predicho que todo esto empiece en España, con un gran monarca, alguien especial que Dios le ha facultado para revelar misterios de todo tipo. Imagínense cuando se saquen gigantes de roca, Nefilim vivos, los hijos de los demonios. Imagínense cuando salga el Arca de la Alianza en España, cuando saque la cueva de Salomón, el cronovisor. No da miedo a muchas entidades y reyes que saca un cronovisor y se haga vivo delante de todo el mundo. Y un ejemplo, que por ejemplo, ¿no? En España, que es muy conocido, un crimen que está sin aclarar, las niñas de Alcácer.
3 niñas que arrastraron monstruos demoníacos y las violaron, las torturaron varios meses. Y luego metieron los cadáveres. Y que en el cronovisor, una mesa, la mesa de Solomon se decía, se haga una pregunta simple. O sea, no hace falta hacer grandes instrumentos técnicos, sino, a ver, por favor, es como un ordenador. Hay ordenadores que yo le utilizo muchas veces, un programa para escribir. Metes el programa, un disquete, y yo quiero escribir una carta y empiezo a hablar. Bueno, muy señor mío, yo soy Alberto Manosa, y lo va escribiendo. El cronovisor es lo mismo. A ver, por favor, cronovisor, por favor, imágenes reales de quiénes fueron los raptores y los que torturaron durante mes y medio a 3 niñas en Alcázar, en España. Esas son las imágenes de los que pagaron y las torturaron de una manera diabólica mes y medio. Y verá las que gente que sale. ¿Ustedes creen que mucha gente quiere que eso salga? ¿No ve la gentuza que estuvo allí metida? No solamente los raptores, dos idiotas, dos pobres diablos. Uno en la cárcel por unos años y otro le dieron fuga, que es responsable. Anglés se llamaba. ¿Ustedes no creen que eso no quiere que salga? ¿Ustedes creen que la UNESCO quiere que salgan gigantes los nefelín dentro de rocas en España? Los hay por todo el mundo. Yo los conozco en España, de años. Gigantes los nefelín. Que no todos los ahogó en el diluvio, dejó que hubiera gigantes dentro de rocas para que la gente los vea. Y habrá más cosas que saldrán de España. Y que en España llegue a ser una nación poderosa y que el Vaticano caiga en España. ¿Ustedes creen? Mire, eso es verdad, ¿no? Lo he oído muchas veces. En Toledo ha sido el centro de todos los espiritistas satanistas de España, que sí del mundo. Donde está la catedral católica más grande, que es Soledades, y donde está la Cova de Hércules. Allí se han reunido toda la vida los satanistas para que el gran monarca no aparezca. Fíjate qué detalle, en Toledo. Bueno, sí, aparecerá, claro, aparece. Sí, y estos huirán. Pero dicen todos ellos, eso es conocido en todo, dice que ellos saben que el gran monarca aparecerá en Toledo y que hará un escardio y que hará el Vaticano por completo, porque allí verán cosas que pasan cuando se diga, por ejemplo, en la mesa somos, a ver, imágenes reales de quién era en verdad Jack el Destripador, el que en 1888 destripó a 5 prostitutas en el barrio de Whitechapel, las destripó, las torturó. ¿Ustedes creen que la corona de Inglaterra quiere que salga? ¿Quién era Jack el Destripador? ¿A que no? Y el Vaticano menos todavía. Así, por ejemplo, por eso digo, España resurgirá de sus cenizas y llegará a ser una potencia mundial. Dios ha previsto que eso pase en España, porque en España se empezarán a salir cosas y será como una luz impresionante al mundo, donde el mundo despertará. Recuerden aquellas palabras de Jesucristo que dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Ha sido engañada la humanidad, van a conocer la verdad, quieran o no quieran. Por eso Dios ha previsto que haya cosas muy bien escondidas para que ahora salgan. Y por mucho que intenten destruirlas, no podrán. Porque Dios está por encima de eso para que la humanidad recupere la vida, el futuro, la esperanza de una vida sin fin. El reino de Dios que pide el Padre Nuestro, se empezará todo y empezará en España. Así que prepararos, españoles, porque en España va a empezar algo gordo. Será un grito de euforia para mucha gente y un grito de horror para otros, los que huirán y perecerán en la huida.